Yo era la verdadera hija de una familia adinerada, pero fui intercambiada maliciosamente por una sirvienta. Desde pequeña crecí en un ambiente hostil, presenciando lo peor de la sociedad. Cuando finalmente regresé a mi familia biológica, constantemente se me exigía que cediera ante la impostora que había ocupado mi lugar. Me prohibían competir por el amor de mis padres, todos elogiaban a María Fernanda, quien desde niña fue tratada como una princesa mimada, la más feliz, de Madrid. Cada año, en su cumpleaños, las filiales del Grupo Familia Ortega celebraban con gran pompa. Mientras tanto, yo carecía del afecto de mis padres. Mi vida era solo trabajo sin descanso y castigos injustificados. No fue hasta que el abogado de la familia Ortega vino a buscarme que supe la verdad, yo era la hija biológica. El día de mi regreso, solo la sirvienta y el chofer vinieron a recogerme. Con esperanza en el corazón, puse un pie en la lujosa mansión. Antes de verlos, aún albergaba un leve deseo de sentir el calor familiar. La familia Ortega me esperaba en la sala. Aunque ya había visto sus fotos y sabía que me parecía a ellos, verlos en persona aún me sorprendió. María Fernanda se acurrucaba en el regazo de mi madre. Su cabello rizado caía suavemente. Su piel era blanca como la leche y sus ojos enrojecidos aún delataban un llanto reciente. Al mirarme, sus ojos revelaban odio y resentimiento. A pesar de mi regreso, mi madre Verónica seguía tomando su mano con dulzura, consolándola suavemente. Ellos la habían criado como una princesa. En contraste, yo llevaba un uniforme escolar, descolorido, una mochila remendada durante años, y mis manos estaban llenas de callos. Es cierto. Se parece mucho a su padre, dijo Eduardo Ortega, acariciando mi cabeza con ternura. Isabela. Ha sufrido mucho, dijo Verónica, mientras me abrazaba con remordimiento en la mirada. Ahora que estás en casa, todo el sufrimiento ha quedado atrás. Pero María Fernanda no pudo soportar la escena. Rompió en llanto, la familia ya está reunida. No quiero estar aquí para incomodar a nadie. Dicho esto, corrió hacia su habitación. Verónica soltó mi mano y la siguió. Mi hermano, Julián Ortega, visiblemente preocupado, me dijo, María Fernanda ha sido mimada desde pequeña, le cuesta aceptar esto, espero puedas comprenderla. ¿Comprenderla? Fueron sus padres quienes intercambiaron nuestras vidas. Ella fue la beneficiada y aún así no puede aceptarlo. ¿Y ahora esperan que yo, la que fue perjudicada, tenga que ceder? Qué irónico. Antes de regresar, Giancarlo me preguntó, cuando estés con tus verdaderos padres, ¿te volverás más amable? Entonces no supe qué responder. Ahora sé que toda esperanza de afecto familiar se ha desvanecido. ¿Por qué tendría que comprenderla? Pregunté directamente a Julián Ortega. Su rostro se congeló sin saber qué responder. ¿Debería tener compasión por alguien que disfrutó de 16 años de lujos robados, mientras yo era tratada como una bestia en su casa? La vergüenza cruzó brevemente su rostro, pero aún intentaba defenderla. María Fernanda no sabía nada, también es víctima. Solté una risa irónica y no continué discutiendo. Entonces quieren que ella se quede. Isabela, entiendo tus sentimientos, pero ya conoces el carácter de la familia. Yo crié a María Fernanda, no puedo abandonarla ahora. Aunque solo sea mi hija adoptiva, le tengo cariño, lo entiendo, papá, respondí. Pero yo soy tu hija de sangre. Y ella no. Espero que no confundas eso, Julián no estaba de acuerdo. Tanto tú como María Fernanda son hijas de esta familia. No debe haber distinciones. Estos días ella ha estado muy dolida y arrepentida. Si la gente supiera que fue adoptada, no podría soportarlo. Ella nunca ha vivido una situación así y porque yo ya estoy acostumbrada a los golpes y humillaciones. ¿Se supone que puedo aceptarlo todo? Lo miré fijamente, la rabia escondida tras mi voz calmada. Frunció el ceño. No quise decir eso, ya he aceptado que se quede. Pero no esperes que siga siendo la tonta que calla siempre. Estoy de acuerdo con Isabela, dijo Eduardo Ortega, interrumpiendo a Julián con una mirada firme. Él ya había investigado mi pasado, sabía perfectamente lo miserable que había sido mi vida. Eduardo Ortega y Julián me llevaron a ver la habitación que ya habían preparado para mí. Pero yo quería escoger la mía. Recorrí toda la casa y me detuve frente a la habitación de María Fernanda. En el interior, Verónica la abrazaba con voz suave y reconfortante. No digas tonterías, hija. Siempre serás mi niña. No dejaré que te vayas nunca. Hice como si no los viera y seguí caminando. Fuera del dormitorio principal, la habitación de María Fernanda era la más grande. Papá, quiero esta habitación. Me gusta cómo entra la luz del sol aquí. Además, quiero cambiar todo el mobiliario. Al escuchar eso, María Fernanda, que apenas se había calmado, volvió a romper en llanto, diciendo que se quería ir. Verónica, mientras la consolaba, me dijo, esta es la habitación de María Fernanda. Ya tenemos una preparada para ti. Deja que tu hermano te la muestre.
La mostraré, dijo Julián, acercándose para tomar mi brazo. Yo retrocedí un paso, esquivando su contacto. Ya la vi. Es muy pequeña comparada con esta. No quiero vivir allí. Mi mirada hacia Verónica era fría y distante. La hija adoptiva duerme en la habitación grande. ¿Y la hija biológica? ¿En la pequeña? ¿Dónde está la lógica? Hija adoptiva, tú y María Fernanda son hijas mías. Sé que estás enojada. Pero María también es una víctima. Verónica no entendía que para mí no era cuestión de emociones. Si no soy parte de esta familia, entonces devuélveme mi lugar para que ella lo ocupe. María Fernanda sollozaba, insistiendo en que quería irse. Julián la detuvo. Siempre serás mi hermana. Nadie puede echarte de aquí, qué conmovedor. Una escena digna de un drama familiar. Estaban tan unidos que parecía que yo era la intrusa, la villana. Madre e hijo repetían que ella era la víctima. Durante 16 años vivió como princesa, rodeada de cariño. Mientras yo sufría golpes y humillaciones, incluso sus padres biológicos la amaban más, tanto que la intercambiaron por mí. Aunque nuestras vidas no se hubieran cruzado, ella nunca habría vivido como yo. ¿Querían castigarme? Lo hacían. ¿Insultarme? También los gastos escolares los cubrí yo misma, trabajando. Desde niña, me permitieron estudiar solo porque sabían que cuanto mejor educación tuviera, mayor sería mi valor en el mercado matrimonial. Gracias a Dios regresé a esta familia. De lo contrario, nunca habría escapado de esa pesadilla. Ahora que he vuelto, esta familia ya ha creado lazos afectivos con la impostora. Quieren que se quede. La familia Ortega es rica. Aunque ya no sea la hija legítima, María Fernanda seguirá viviendo rodeada de lujos. Al pensar eso, no pude evitar reír con una voz ronca. Ella es claramente la más beneficiada. Pero ustedes la llaman víctima, ahora mi madre y mi hermano. Quieren que yo me conforme con una habitación pequeña, mientras ella se queda con la grande. Si eso es ser víctima, entonces yo también quiero serlo. Mi sarcasmo era evidente. Nadie pudo responderme, ni siquiera María Fernanda. Sin mirarlos más, dirigí la vista a Eduardo Ortega, y suavizando el tono, le dije, papá, ¿podrías cambiar los muebles de esta habitación en 3 horas? Aunque me mostraba como una eriza frente a todos, al mirarlo a él, mi mirada era casi confiada, porque él era quien tenía el verdadero poder en esta casa. Claro, hija, no te preocupes, lo organizaré todo, respondió Eduardo. Con dinero, todo se mueve rápido, mientras Verónica y Julián seguían consolando a María Fernanda, con los ojos hinchados por el llanto. Ella entró en la habitación que originalmente era para mí. Aunque Eduardo Ortega se sentía culpable por lo ocurrido, no quería que su familia se fracturara. Me pidió que conviviera en paz con María Fernanda. En la sala, ya solo estábamos él y yo. Poco a poco, dejé caer mi fachada de fortaleza. Y mis ojos se llenaron de lágrimas. Isabela, mi niña, sé que has pasado por muchas injusticias, dijo con ternura. Me limpié las lágrimas con obstinación. Papá, mamá y Julián son muy injustos. No les importo. No me gustan. A partir de hoy, tú serás mi único familiar. ¿Qué cosas estás diciendo? No digas tonterías. Tu madre y tu hermano te quieren mucho, intentó justificar. Pero, aún así, no pudo ocultar la pequeña sonrisa de satisfacción en sus labios. Durante la cena, María Fernanda se encerró en su habitación. Yo, por mi parte, cené con total tranquilidad, sin fingir ni una pizca de incomodidad. No me importaba cuán preocupados estaban Verónica y Julián, ni cuánto se esforzaban por proteger a María Fernanda. Simplemente los ignoraba como si no existieran. Solo cuando Eduardo Ortega me hablaba, yo respondía con amabilidad. La cena de hoy era especial, preparada para darme la bienvenida a casa. La comida estaba deliciosa. Comí tanto que sentí el estómago a punto de estallar. Verónica, al verme comer con tanto apetito, me miró con cierta ternura. Isabela, come más despacio. No es bueno para el estómago cenar así. Pero enseguida se acordó de su hija biológica, que estaba sufriendo en silencio, sin probar bocado. María Fernanda es una niña buena, solo está pasando por un momento difícil. Está muy afectada, susurró con tristeza. Mamá, basta. No digas nada más, Julián interrumpió de manera brusca. Su tono no era amable. La gente ni se preocupa por ti. ¿Para qué insistes tanto en defenderla? Estuve completamente de acuerdo con él. Tampoco tenía ganas de responderle nada a Verónica. Quizás sentía culpa y quería compensarme de alguna manera. Pero entre ella y yo siempre estaría María Fernanda. Y ella siempre tomaría partido por ella. Y María Fernanda no me dejaría acercarme a su madre. Haría todo lo posible por interponerse. El amor y la confianza que alguna vez tuve hacia mis padres estaban prácticamente extinguidos después de años de golpes y humillaciones. No pensaba seguir sufriendo en silencio. Por eso, en esta casa, la única relación que deseaba cultivar era con Eduardo Ortega. Papá, ya terminé de cenar.
¿Puedo retirarme a mi habitación? Solo lo miré a él. Eduardo creyó que aún estaba molesta. Así que me dijo, recuerda acostarte temprano. Mañana tienes que ir a la escuela para hacer el proceso de inscripción. Sí, papá, respondí. Verónica parecía decepcionada por mi actitud distante. Julián, en cambio, mostraba cierta irritación en cuanto encendí el teléfono. Una avalancha de mensajes me llegó de golpe. Todos preguntaban si la familia Ortega me estaba tratando bien. Solo abrí el chat con Giancarlo. Todo seguía abajo. Control, no te preocupes, escribió él de inmediato. ¿Por qué deberías estarlo? Los que deberían preocuparse son ellos. Parece que volvieron a decepcionarte. No. Mis dedos se deslizaron por una fila de bolsos de marca carísimos. Una sonrisa ligera apareció en mis labios. Las riquezas de la familia Ortega no me decepcionaron. Estaba muy satisfecha con lo que tenía delante. María Fernanda no era tonta. Después del incidente con la habitación, al día siguiente se mostró mucho más obediente. Verónica y Julián la miraban con ojos llenos de compasión. Eduardo Ortega, por su parte, parecía muy complacido y durante el desayuno incluso dijo, María Fernanda, quiero que cuides de Isabela en la escuela. Sí, papá, respondió ella con voz dócil. Pero en cuanto subimos al coche, su actitud cambió por completo. Me miró con arrogancia y con una sonrisa maliciosa dijo, te cuidaré muy bien, ya lo verás. ¿De verdad? Espero con ansias tu amabilidad. Respondí con una sonrisa tranquila. En la escuela aristocrática más prestigiosa de Pekín, María Fernanda era considerada la reina indiscutible. El poder y estatus de la familia Ortega hacían que nadie se atreviera a contradecirla. Así que, cuando una cara desconocida como la mía caminó tras ella al ingresar al campus, todas las miradas se clavaron en mí con curiosidad. Una compañera se acercó y preguntó, ¿y ella quién es? Nunca la había visto. ¿Vino contigo? ¿Es de tu familia? Apenas oyó la palabra familia. El rostro de María Fernanda se volvió frío. Es solo una perrita callejera que traje, respondió con desdén. En cuanto esas palabras salieron de su boca, las miradas que recibí se volvieron extrañas, pesadas, casi oscuras. Me dirigí primero a la oficina del maestro tutor. Luego, durante la hora de estudio matutino, el profesor me llevó al estrado y me pidió que me presentara ante la clase. Mi vista era muy aguda. Al entrar al aula, noté de inmediato que había solo un pupitre vacío. Encima de él, los libros nuevos estaban destrozados, cubiertos de yogur derramado. Un completo desastre. Los hijos de familias ricas, sentados despreocupadamente, me miraban con diversión, como si esperaran un buen espectáculo. María Fernanda, por supuesto, también estaba en mi clase. Sonrió con burla, como lanzando un desafío. Para ser sincera, no esperaba que fuera tan ingenua. Me coloqué en el estrado y sonreí con dulzura. Hola a todos. Soy Isabela Ortega, hija única de Eduardo Ortega, presidente del Grupo Ortega. Vi claramente como el rostro de María Fernanda se fue desfigurando de rabia. La madre biológica de María Fernanda trabajaba como niñera en nuestra casa. Ella fue quien cruelmente intercambió nuestras vidas. Mi tono era sereno, pero mis palabras dejaron a todos atónitos. Estaba exponiendo un drama familiar impactante con total calma. Pero mis padres son personas nobles. Aún así, adoptaron a María Fernanda. Ella seguirá viviendo con nosotros. La historia escandalosa dejó a los compañeros sin palabras. Me miraban a mí, luego a María Fernanda. ¿Es en serio? ¿Así que ella es una impostora? Ahora que la veo bien, realmente se parece a la familia Ortega. María Fernanda no pudo soportar esos murmullos. Cállense, gritó. La clase quedó en absoluto silencio. Recibí su mirada llena de odio y caminé hacia el pupitre sucio. Observé a mi alrededor. Nadie se atrevía a sostenerme la mirada. ¿Qué pasa aquí? Pregunté con una sonrisa. El tutor se tensó visiblemente y ordenó de inmediato que cambiaran el mobiliario. Varios chicos se levantaron a ayudar. En poco tiempo, ya tenía una nueva mesa, silla y libros limpios frente a mí. María Fernanda, sentada justo detrás de mí, rechinó los dientes y me susurró con furia. ¿Cómo te atreves a contar todo? ¿Eso sin el permiso de papá y mamá? Ellos no te lo perdonarán. Su ingenuidad me hizo soltar una risa leve. Soy su hija biológica. Solo he dicho la verdad. ¿Qué podrían hacerme? Mis palabras tocaron su punto débil. Su voz se tornó cruel. Te haré entender quién es la verdadera señorita de la familia Ortega. Apenas terminó la clase, María Fernanda salió del aula y no volvió durante las siguientes 2 horas. A la hora del almuerzo, un compañero me envió un mensaje. Teodore Salvatierra quería verme en la oficina del Consejo Estudiantil. La familia Ortega y la familia Salvatierra eran las 2 casas más poderosas de Pekín. Teodore, heredero de los Salvatierra, había estado comprometido con María Fernanda desde la infancia. Eran la típica pareja de amigos de la niñez, con una relación muy profunda.
Seguramente, María Fernanda ya le había contado su versión de los hechos, haciéndose la víctima. Y él ahora me citaba para defenderla. Con razón ella se sentía con tanta seguridad para desafiarme, tenía respaldo. El consejo estudiantil de esta escuela estaba dirigido por los herederos de las familias más ricas e influyentes de Pekín. Me sentía intrigada por conocerlos personalmente. La escuela les había asignado un edificio entero. Era el más lujoso del campus, y no era para menos, ya que quienes lo usaban eran hijos y hijas de grandes conglomerados. Caminé por los pasillos con calma, disfrutando por primera vez de la sensación que otorgan el dinero y el poder. Antes, yo era solo una chica pobre que luchaba por sobrevivir en los niveles más bajos de esta ciudad, pero ahora estaba en la cima de la pirámide. El ascensor me llevó directamente al último piso. Allí estaban reunidos los herederos más poderosos del instituto, sentados en un sofá curvo junto a un ventanal inmenso. Teodore y María Fernanda ocupaban el centro, frente a Teodore. María Fernanda ya no era la arrogante del aula. Se mostraba suave, frágil, como un sauce que necesitaba protección. Se acurrucaba en su pecho con expresión vulnerable. Él le acariciaba el cabello con ternura. Mirándola con compasión, de verdad tuvo el valor de venir, murmuró uno. Burlándose al verme, qué valiente. Todos giraron la mirada hacia mí. Los ojos de Teodore eran fríos como el acero. Su rostro perfecto emanaba una tormenta contenida. Recordaba que, en la primaria ya, se hablaba de él, del príncipe de los Salvatierra, tan guapo que podía ser actor. Ahora que lo veía en persona, entendía que, no exageraban, lo observé con cierta admiración. Luego dirigí mi atención a los otros miembros del consejo. Eran todos de buen ver, naturalmente. ¿Y tú? ¿No sabes saludar? ¿Dónde quedaron tus modales?, dijo un chico, golpeando el suelo con un bate de béisbol y sonriendo con malicia. Ya sabía quién era, Leonardo Teresímbolo 1 SBNH, hijo menor del grupo. Teresímbolo 1 SBNH, amigo íntimo de Teodore y uno de los 3 chicos más populares del instituto. Aunque su familia había caído en desgracia hace años, mantenía su estatus gracias al respaldo de Teodore. Él fue quien encendió la mecha del conflicto. Mientras los demás observaban con morbo, yo estaba sola, en medio del salón principal, pero no temblé ni un segundo. ¿Me estás pidiendo que te salude? ¿Quién te crees que eres?, le respondí con voz gélida. Cuando Leonardo comprendió quién era yo, su sonrisa se congeló. ¿Y no ibas a decir algo más? ¿No querías que te saludara? ¿Vas a presentarte de una vez o qué? Continué, cada palabra cargada de presión, incluso si su padre estuviera aquí. No se atrevería a hablarme así, solo por tener el respaldo de Teodore. Este tipo ya se sentía superior de hermana. Liu solo estaba bromeando, intervino María Fernanda, con tono dulce. Leonardo le lanzó una mirada agradecida. Teodore, en cambio, se oscureció aún más. ¿Era una broma? Qué malentendido el mío. Entonces a partir de ahora, ¿puedo bromear contigo todos los días así?, repliqué, sin dejar de sonreír. María Fernanda fingió asustarse. Hermana, no seas así, no sabemos quién nació primero. Así que, no deberías llamarme hermana tan fácilmente. Mi paciencia se agotó. Nuestra familia te crió tantos años sin jamás tratarte mal. Y ahora que me están atacando, en lugar de ayudarme, ¿defiendes a los extraños? ¡Qué desagradecida! Al oírme, María Fernanda rompió en llanto. Las lágrimas rodaban por su rostro. Teodore, al verla así, no pudo soportarlo. Sus manos se tensaron, su voz bajó de tono, pero resonó como un trueno. Cállate, si no fuera porque yo era una mujer, ya me habría golpeado sin dudar. Te advierto. Isabela, María Fernanda es mi prometida. Si la vuelves a lastimar, no, me contendré. Solté una carcajada. ¿Y cómo piensas no contenerte? Mejor no lo sepas. Su mirada era afilada como una navaja. En Pekín, el joven heredero de la familia Salvatierra podía hacer desaparecer a cualquiera con solo una orden, pero estaba claro que yo no era cualquiera, y él lo sabía. No pude evitar reír en voz alta. Todos me miraban, sin entender la razón de mi risa. Algunos hasta creyeron que estaba loca. Estaban tan acostumbrados a que Teodore impusiera su palabra que nadie lo cuestionaba. Pero yo no era fácil de intimidar. ¿Crees que eres el verdadero príncipe heredero de Pekín? ¿Que el título de príncipe te hace intocable desde pequeño? Teodore había sido idolatrado. Esta era la primera vez que alguien lo desafiaba abiertamente. Su rostro se volvió sombrío. No repito 2 veces lo que digo, advirtió con voz baja. María Fernanda lo tomó del brazo, fingiendo calmarlo. No te enojes con ella. Ella es la verdadera hija de los Ortega. Que me permita quedarme ya es mucho. Yo soy demasiado blanda, por eso ella me intimida. Teodore la abrazó con ternura, acariciándole el rostro. Tú eres como una hija para la familia Ortega. Y ahora, me tienes a mí. No dejaré que nadie te dañe.
Las chicas que solían seguir a María Fernanda no tardaron en abrir la boca también, apenas acaba de subir de nivel y ya se viene a lucir por aquí. Con razón Julián Ortega nos dijo que cuidáramos de María Fernanda. Seguro ya sabía que esta la iba a intimidar. Si Julián y Teodoro están de su parte, yo que tú tendría más cuidado con lo que dices. Me preguntaba por qué estas personas se atrevían a hablarme así. Resultó que el mismo heredero de los Ortega les había advertido que protegieran a su hermanita adoptiva, de verdad que la cuidaban, como si fuera de porcelana. Así que, ¿esta reunión no era más que una emboscada? Querían intimidarme en grupo, con una escena bien montada. ¿Y ustedes creen que, con eso me intimidan? Dije con frialdad, mirando a las tres chicas con una expresión gélida. En cuanto notaron mi tono, se dieron cuenta de que, si decidía ir contra ellas, nadie las defendería. Retrocedieron sutilmente. Con las miradas inquietas, me permití una leve sonrisa, levantando un poco el mentón con arrogancia, y caminé directamente hacia el sofá central. Al pasar junto a Teodoro y María Fernanda, esta fingió llorar con más fuerza. Estiró la mano para sujetarme, fruncí el ceño, y la aparté bruscamente. Ella, como si fuera una actriz profesional, se dejó caer hacia atrás y terminó en brazos de Teodoro. María Fernanda era el amor de su vida, y cuando un hombre está cegado por el amor, pierde la razón. No importa lo falsa que sea la actuación. Él solo ve el sufrimiento en su princesa. Con furia desatada, Teodoro se levantó y me abofeteó con toda su fuerza. No me moví. El golpe fue tan fuerte que me dejó el oído zumbando y la mejilla ardiendo. En todo el salón se escuchó un suspiro colectivo de asombro, María Fernanda aún lloriqueando. Se escondió tras él, pero en la comisura de sus labios, una sonrisa de triunfo se dibujó fugazmente. Llevé mi mano izquierda a la mejilla hinchada. Una sonrisa lenta se dibujó en mis labios. En mis ojos brillaba una chispa peligrosa. Tú fuiste quien empezó esto. No te quejes luego, antes de que los presentes pudieran reaccionar al hecho de que el príncipe heredero de los Salvatierra había bofeteado a la hija legítima de los Ortega. Yo ya había contraatacado, cada movimiento mío era certero, calculado. Bruto derribé a Teodore, lo golpeé directo en la entrepierna, le tomé del cabello y estuve a punto de estrellarle la cabeza contra el suelo. Si no me hubieran detenido, probablemente habría terminado en tragedia. Todos corrieron a separarnos, pero yo ya había tenido suficiente. Me retiré un par de pasos, me sacudí el polvo y me dejé caer con elegancia en el sofá central. Solo entonces, María Fernanda se atrevió a acercarse a Teodore, sollozando su nombre Teodore. Retorciéndose en el suelo del dolor, me miraba, con una mezcla de furia e incredulidad. No podía creer que no solo lo había golpeado, sino que había ganado. Tampoco podía creer que me atreviera a rebajarme así, pero yo no era como él. Mis peleas eran por supervivencia. En mi mundo, si no eres lo suficientemente cruel, no sobrevives. Dicen que, en esta escuela, este lugar es el trono. Y la verdad, no está nada mal sentarse en él, dije mientras me recostaba en el sofá, apoyando un codo en el respaldo. Mi chaqueta estaba rota, la mejilla izquierda roja e hinchada, el cabello desordenado. Pero mi sonrisa era salvaje, libre, a los ojos de los demás parecía una loca. Y sin embargo, esa locura que irradiaba era tan intensa que los orgullosos herederos del instituto no se atrevieron a decir ni una sola palabra. La atmósfera en el salón se volvió tan silenciosa que podía oírse el leve zumbido del aire acondicionado. Los hijos de grandes familias, que solían creerse invencibles, ahora estaban parados sin saber qué decir. Sus expresiones oscilaban entre el asombro, la incomodidad y una pizca de miedo. Nadie se atrevía a acercarse. Ni siquiera Leonardo Teresímbolo 1 SBNH, que antes golpeaba el suelo con su bate. Se atrevía a levantar la vista. Me senté cómodamente en el centro del sofá. Desde ese ángulo podía ver el ventanal que se extendía desde el suelo hasta el techo, y el cielo de Pekín comenzando a teñirse de naranja. Hermoso, como si la ciudad entera estuviera rindiéndome homenaje. Teodore, todavía en el suelo, se incorporaba con dificultad. Sus ojos, cargados de furia, me miraban como si quisiera destruirme, pero también había algo más en su mirada. Miedo. Sabía que, esta vez se había metido con alguien que no podía controlar. María Fernanda, aún llorando, se aferraba a su brazo. No te enfrentes a ella. Amor, ella es distinta, tiene algo. En los ojos, en mis ojos. Reí con voz ronca. Lo que ves es solo el reflejo de tu hipocresía. Me levanté del sofá con lentitud, me acomodé el cabello como si nada hubiese pasado. Y miré alrededor. Este lugar está muy bien decorado. Comenté, paredes de mármol, muebles de diseño, vista panorámica. Pero les falta algo, alguien que realmente sepa sentarse en este trono. Nadie respondió. Ni uno solo. Todos sabían, en lo más profundo, que el trono había cambiado de dueña. Giré sobre mis talones y, sin mirar atrás, caminé hacia la salida.
Cada paso que daba resonaba en el mármol como el sonido de una declaración. Silenciosa, la legítima había regresado, y ya nadie la detendría. La voz de María Fernanda sonó clara en medio del silencio: hermana, puedes meterte conmigo, pero ¿cómo te atreves a golpear a Teodore? La familia Salvatierra no te lo perdonará, así. Me estás amenazando. Contesté con una sonrisa burlona, mientras me daba golpecitos en el pecho. ¡Qué miedo! Me muero del susto. Mi tono era completamente despreocupado. ¿Cómo resuelve esta escuela una pelea entre alumnos? Vamos a ver. Saqué el teléfono y marqué frente a todos. Director, Teodore Salvatierra me acaba de golpear. Del otro lado, la voz del director temblaba. Señorita Ortega, ¿está usted bien? ¿Acaso hubo algún malentendido con el joven Salvatierra? Ninguno. Solo que yo también lo golpeé, dije, y colgué. Todos me miraban como si estuviera loca. Julián Ortega, como siempre, se posicionó a favor de María Fernanda. Aunque yo era la hija biológica, no recibía el mismo trato dentro de la familia. Golpear al heredero de la familia Salvatierra y no solo no buscar reconciliación, sino además querer llevar el asunto más lejos. La escuela, temiendo la magnitud del conflicto, actuó con rapidez. Informaron de inmediato a los padres de ambas partes y mandaron traer al médico del colegio para revisarnos. María Fernanda rompió en llanto con la voz entrecortada. Frente a Teodore, todo es mi culpa. Si no fuera por mí, tú y mi hermana no se habrían peleado. Teodore, con ternura, le secó las lágrimas. No es tu culpa. Ella fue la que empezó. Nadie puede hacerte daño delante de mí. Al escuchar eso, puse los ojos en blanco. Solo la aparté con la mano, ni siquiera la había lastimado. Y eso ya cuenta como agresión, claro. Cuando alguien ha sido llamado el príncipe heredero, durante tanto tiempo termina creyendo que tiene derecho a todo. Golpear a otros está bien, pero si alguien lo confronta, eso ya es un crimen imperdonable. La madre de Teodore llegó. Pronto estaba cerca, en un centro comercial, cuando recibió la llamada. Conociendo el temperamento de su hijo, no parecía preocupada. Y con razón, cuando llegó. Él estaba sentado tranquilamente en el sofá, sin un solo rasguño. Yo, en cambio, tenía media cara hinchada, el cabello despeinado. Una imagen bastante impactante. A ver, Teodore, ¿cómo pudiste pegarle así a una chica? Preguntó frunciendo el ceño. ¿Qué pasó aquí? Si fuera otra, todavía lo entiendo, pensé. Pero soy la hija biológica recién reconocida. Por la familia Ortega, el rostro de Teodore se oscureció. Ella tampoco fue suave conmigo. ¿Y dónde estás herido tú exactamente? Teodore no supo qué responder. Yo había golpeado justo en donde más dolía, y ahora él solo podía mirarme con rabia, sin decir palabra. Maldita seas, escupió, con los dientes apretados. ¿Maldita? Reí, tal vez sí. Y quizás lo sea aún más en el futuro. María Fernanda, con expresión de culpa, se acercó y dijo: Yachu, todo esto fue culpa mía. Teodore solo quiso defenderme, por eso actuó así, pero él la interrumpió de inmediato. Esto no tiene nada que ver contigo. Fue ella quien te atacó primero. La madre de Teodore, al ver la escena, comprendió de inmediato lo que pasaba. Su hijo se había involucrado en un conflicto familiar que no le correspondía, todo por María Fernanda. Con el rostro severo, le dirigió una dura mirada a Teodore. Luego caminó hacia mí, visiblemente más preocupada, y preguntó al médico del colegio por mi estado. Al enterarse de que el golpe me había causado una pérdida temporal de audición, y que si hubiera sido más fuerte, podría haberme perforado. El tímpano no pudo contenerse. Sin pensarlo dos veces, le dio varios golpes en el brazo a Teodore. ¿En qué estabas pensando? Idiota. Yo la observaba en silencio. Sabía que no usaba fuerza real. Aún así, sus palabras tenían intención. Isabela, tía te pide disculpas en nombre de Teodore. Quédate tranquila, cuando volvamos a casa, su padre y yo no lo dejaremos pasar por alto. En ese momento, Verónica y Julián Ortega entraron apresurados. Corrieron directamente hacia María Fernanda. Revisándola con preocupación: ¿estás bien? ¿Te lastimaron? Solo cuando confirmaron que no tenía ni un rasguño, se dignaron a mirar a Teodore. Y por último, sus miradas cayeron sobre mí. ¿Qué te pasó en la cara, Isabela? Al oír eso, María Fernanda volvió a llorar. Tomó la mano de Verónica y gimió: mamá, fue todo culpa mía. Si no fuera por mí, Teodore no habría peleado con mi hermana, ella fue quien empezó. Insistió Teodore. No, te culpes por todo. ¿Otra vez te pegó? Al oír eso, el rostro de Julián se torció de rabia. Me miró con desprecio. Isabela, ¿cómo puedes ser tan cruel? Verónica, que sabía que Teodore siempre había protegido a María Fernanda, también se sintió comprensiva hacia él. ¿Por qué le pegaste a María Fernanda? Ya te lo he dicho. Tú y ella son mis hijas. No la ataques más. Toda la familia. Ortega se alineaba, una vez más, del lado de María Fernanda.
Y el resto de los estudiantes me miraban con desprecio o con lástima. La madre de Theodore, que antes parecía preocupada, ahora observaba desde un costado, como si esto ya no fuera asunto suyo. María Fernanda, honestamente, tenía un talento increíble para actuar. Debería haber estudiado arte dramático en vez de danza. Tu actuación es magistral, aplaudí suavemente. Una lástima que no te dediques al teatro. No estoy actuando. ¿Por qué dices eso? Me respondí entre lágrimas, mirando a Julián en busca de ayuda. Él iba a intervenir para defender a su preciosa hermanita, pero lo interrumpí con frialdad. Cállate, ya tuvieron tiempo suficiente para decir todo lo que quisieran. Ahora me toca hablar a mí. Lo miré con frialdad. Apenas llegué esta mañana y ya empezaron las sorpresas. Escuchen esto. Saqué el teléfono y reproduje una grabación de voz, editada desde el recreo. ¿Quién es ella? Nunca la había visto. ¿Vino contigo? ¿Es de tu familia? Y luego, con total claridad, se escuchó la voz de María Fernanda, una perrita callejera que acabo de recoger. Moví el cabello, dejando al descubierto por completo el lado de mi rostro aún hinchado. Mi mirada era helada. Disculpen, ¿qué significa perrita? Todos sabían lo que implicaba ese apodo. Cualquiera que ofendiera a los del consejo estudiantil era marcado como un perrito. Y los perritos se convertían en blanco de humillaciones hasta que no soportaban más y dejaban la escuela. Excepto los padres, todos los presentes sabían exactamente lo que eso significaba. Pero nadie se atrevió a decir una palabra. Las expresiones de Julián y Theodore mostraban una sorpresa absoluta. Ambos miraron a María Fernanda. Ella, completamente alterada, negó con la cabeza, pero la grabación estaba ahí. No tenía cómo justificarlo. Verónica, horrorizada, preguntó, ¿María Fernanda? ¿Cómo pudiste decirle eso a Isabela? La sangre es algo curioso, comenté. Con sarcasmo, los padres biológicos de ella me llamaban perra cuando era niña. Y ahora ella también me llama perrita. ¡Qué coincidencia! No. Las palabras hicieron que tanto Verónica como Julián se sintieran incómodos. Pero como pensaban que los problemas familiares no debían ventilarse en público, intentaron detenerme. Isabela, si tienes algo más que decir, será mejor que lo hablemos en casa. ¿Así? Cuando me gritaron delante de todos, no pensaron que era inapropiado, pero ahora que la situación se vuelve en contra de María Fernanda, ¿quieren que me calle? ¿Qué madre tan noble y qué hermano tan protector? Dije con tono mordaz. El rostro de Verónica palideció. Intentó justificarse. Para mí, ¿ustedes son iguales? ¿Iguales? Solté una risa breve antes de venir a esta escuela. Ya había investigado los foros. Resulta que María Fernanda es conocida como la reina, y apenas se supo que soy la hija legítima. Ella empezó a llamarme perrita. Mostré capturas de pantalla con mensajes de alumnos planeando cómo hacerme la vida imposible para agradar a María Fernanda. ¿Quieren unirse al grupo? Celos. Paso. Nadie respondió. No, bueno, ustedes se lo pierden. Los estudiantes de esta escuela son muy eficientes. Continué con una sonrisa burlona cuando la profesora me llevó al aula. El escritorio que se suponía debía usar estaba cubierto de yogur y refresco, y los libros nuevos estaban hechos trizas. Pero, al parecer, los profesores aquí también son eficientes. Le pedí a la tutora que solicitara las grabaciones de las cámaras de seguridad y, justo después del segundo periodo, ya las tenía en mi poder. Saqué el teléfono nuevamente y abrí los videos frente a todos. ¿Seguro que no quieren unirse al grupo? Todavía creo que lo que han visto no es suficiente. Los rostros de los miembros del consejo estudiantil se tornaron rígidos, como si no pudieran creer lo que veían. Estaban acostumbrados a intimidar a otros sin consecuencias, pero esta era la primera vez que se topaban con alguien que sabía guardar pruebas. En el video, se veía claramente como María Fernanda, sentada justo detrás de mi pupitre. Sonreía mientras observaba cómo destrozaban mis libros. Una verdadera loba vestida de oveja. Para protegerme, decidí revelar mi identidad como hija legítima de la familia Ortega ante mis compañeros. María Fernanda se molestó. Me amenazó diciendo que me enseñaría quién era la verdadera señorita de la familia, y luego, simplemente dejó de asistir a clase. Ahora que lo pienso, seguro fue a buscar a Theodore, ¿cierto? Al mencionar su nombre, mis labios se curvaron en una sonrisa sarcástica. Volví a reproducir otra grabación. ¿Quién te busca? Theodore quiere verte. Ve a la oficina del consejo estudiantil. Si tardas, se molestará. Todos quedaron boquiabiertos. Incluso eso grabó. Levanté las cejas, sin decir nada. Llevo demasiados años en esta vida como para no ir preparada a cada batalla. Todo lo que Theodore me gritó. Cada amenaza lo había grabado por completo. La madre de Theodore, que hasta entonces había guardado silencio, entendió perfectamente lo que ocurría. Veía cómo María Fernanda no solo no calmaba la situación, sino que la empeoraba a cada paso al verse descubierta.
María Fernanda no pudo más que romper en llanto. Lo siento, solo tenía miedo. Miedo de que todos descubrieran que no. Soy la hija biológica, miedo de que me despreciaran. Tú llegaste y te quedaste con mi habitación, temí que también me quitaras todo lo demás. Me asusté. Su desplomó, sollozando. Desde pequeña la habían mimado y nunca había enfrentado un verdadero revés. En solo 2 días. Ya había derramado todas las lágrimas que había evitado durante años. Verónica y Julián se ablandaron al verlas y Julián me dijo con voz conciliadora, ya entiendo todo. Isabela, fuiste tú quien sufrió una injusticia. Está bien. Ya no hables más, intervino Verónica. Vamos al hospital a que revisen tu cara. Yo no pude evitar reír en voz baja. Y frente a todos, llamé a la policía. Julián se abalanzó para arrebatarme el teléfono, pero sin dudarlo, le propiné una bofetada sonora. Con su rostro inmovilizado por la sorpresa, dicté la dirección a la operadora. Esto aún no ha terminado, le dije, mirándolo con frialdad. Luego dirigí la mirada a Teodore y le pregunté, con voz firme, ¿dices que me pegaste porque yo golpeé a María Fernanda primero? Muy bien, dime exactamente cómo la golpeé. ¿Le pegué? La pateé. Ni siquiera él, el arrogante heredero de los Salvatierra, supo cómo responderme en ese momento. No sabes qué decir. Entonces lo diré yo. Ella me agarró del brazo. Yo la aparté. ¿Eso ya cuenta como agresión? Pero esto. Señalé mi rostro aún hinchado, esto sí es agresión. Me pegaste así y mi familia solo quiere que me calle y aguante. Si ustedes no me dan justicia, la policía lo hará. He pasado toda mi vida siendo maltratada, grité. Ya he tenido suficiente, ahora tengo a mi padre. Soy la hija legítima de la familia Ortega. Nadie más va a pisotearme. Mi última frase la grité con toda la fuerza de mi pecho. Y apenas terminó de salir, las lágrimas brotaron sin control. Con terquedad. Me limpié la cara con la mengue. Siempre pensé que ya había dejado atrás todos esos sentimientos, pero resulta que aún quedaban cosas que dolían en lo más profundo de mi corazón. En el gran salón. Todos guardaban silencio, tan silencioso que se podía oír hasta el más leve suspiro. Estaban atónitos. Verónica, entre lágrimas, intentó acercarse a mí para consolarme, pero aparté bruscamente su mano. Julián, a un lado. Me miraba con una expresión compleja, como si quisiera decir algo, pero al final no lo hizo. Había denunciado el incidente a la policía. La madre de Teodore ya no podía quedarse de brazos cruzados. Se acercó, dispuesta a pedir disculpas en nombre de su hijo, pero la sorprendí. Al inclinar levemente la cabeza y decir, gracias, tía, gracias. Preguntó confundida, sí respondí, porque fue usted la única que preguntó al médico cómo estaba mi herida. Agradezco sinceramente su preocupación, mis ojos se enrojecieron, húmedos de emoción, aunque en su interior ella estaba molesta porque había llamado a la policía. Mi actitud la conmovió. Después de todo, no era fácil ignorar a una chica herida, vulnerable y agradecida. Te agradezco. De verdad, pero Teodore ya no es un niño. Debe hacerse responsable de lo que ha hecho. Ella no dijo más. Sabía que insistir sería inútil. Yo, por mi parte, levanté la cabeza, me sequé las lágrimas y salí del salón sin mirar atrás. Justo cuando llegaba al ascensor, Julián Ortega me alcanzó y me agarró de la muñeca con fuerza. ¿De verdad, tienes que llegar a este punto?, preguntó con tono impotente. Trató de justificarse. Todo esto fue culpa de María Fernanda. Ella se sintió insegura. Temía que tú la echaras, por eso actuó primero. Luego, como si fuera un gesto de paz, me prometió, cuando lleguemos a casa, haré que te pida perdón. Aparté su mano con fuerza y sacudí el lugar donde me había tocado, como si me hubiera manchado. No finjas más, Julián Ortega. Tú también estudiaste aquí. ¿No sabes lo que significa que me llamen perrita? Él se quedó en silencio ante mis palabras. ¿Sigues pensando que te guardo rencor a ti y a mamá?, le pregunté. Negué lentamente con la cabeza. No, ya te lo dije. La sangre es algo curioso. Tú y yo no somos tan distintos. Si tú hubieras sido el que fue cambiado al nacer y luego te trajeran de vuelta, ¿crees que yo habría defendido al hermano adoptivo en lugar de a ti? Entré al ascensor y presioné el botón de cerrar puertas. Julián intentó detenerlo, como si quisiera seguir discutiendo. Pero lo miré con frialdad y le advertí, será mejor que no te metas más conmigo, porque si lo haces, no podré controlar mi lengua. ¿A ti qué te parecería esto? Como titulares, una heredera de familia poderosa sufre bullying escolar. El príncipe de la familia Salvatierra encubre a una impostora. Cualquier tema de esos atraería mucho público, ¿no crees? Al oír eso, Julián retiró la mano con rapidez. La puerta del ascensor se cerró justo como yo quería. Pobre chico ingenuo. Pensaba que María Fernanda me quería humillar. Pero lo que ella no sabía era que yo venía con los mismos objetivos que ella. Arriba, todos los involucrados fueron llevados a la comisaría. Para esos herederos.
Creados y educados para heredar imperios, esta era su primera vez enfrentando algo así. El resultado de mi revisión médica fue lesiones leves. La policía informó a la madre de Theodore que, si no se llegaba a un acuerdo, su hijo podría enfrentar detención temporal. Le aconsejaron que ofreciera una disculpa. Sincera, María Fernanda estaba más asustada que nadie. Pero Theodore también está herido, insistía. Quiso que él también se sometiera a una evaluación médica. Pero sus heridas eran internas, no visibles. Theodore negó con la cabeza. Sin decir palabra. Solo me miraba en silencio. Su madre lo arrastró hasta donde yo estaba, intentando que se disculpara. Pero él, con los labios apretados, se negó a inclinar la cabeza. Verónica y Julián también intervinieron, queriendo suavizar la situación. Las familias Ortega y Salvatierra tenían una relación pública cordial. Nadie quería romperla por completo. Yo estaba sentada con frialdad en la sala de mediación, sin responder a nadie, sin ceder ni un ápice. Y entonces, la situación escaló hasta llegar a oídos de los verdaderos poderosos de ambas familias. Cuando la puerta de la estación de policía se abrió, entró un hombre imponente con traje hecho a medida, acompañado de 2 asistentes y un abogado. Era Fernando Ortega, el verdadero padre de sangre de Isabela. En cuanto lo vi, la frialdad que había sostenido hasta ahora se derrumbó por completo. Me levanté lentamente, mis labios temblaban, mis ojos se llenaron de lágrimas. Papá. Corrí hacia él sin dudarlo, me lancé a sus brazos y lo abracé con fuerza. El señor Ortega no dijo nada. Solo me rodeó con sus brazos con fuerza. Mi cuerpo, al fin, se relajó. Todo el odio, la rabia, la impotencia explotaron en ese instante. Lloré como una niña pequeña. Por primera vez en años, alguien me abrazaba de verdad. Alguien me hacía sentir segura. Protegida, los demás observaban en completo silencio. Nadie se atrevía a interrumpir ese momento. Después de unos minutos, el señor Ortega me apartó suavemente y me miró con ternura. ¿Quién se atrevió a tocar a mi hija? Sus palabras cayeron como un rayo en el salón. Su mirada recorrió a todos los presentes. Theodore, María Fernanda, Verónica, Julián, los oficiales. Todos bajaron la mirada al instante. ¿Tú fuiste? Miró directamente a Theodore. Este no respondió, pero su madre se adelantó, temblando. Señor Ortega. Fue un malentendido. Mi hijo se dejó llevar por un impulso. Ya estamos dispuestos a pedir disculpas y compensar a su hija. Él, ¿no la dejó terminar? ¿Compensar? ¿Crees que con dinero puedes borrar las lágrimas de mi hija? Su tono, aunque no elevado, tenía una autoridad tan aplastante que nadie se atrevía a interrumpirlo. A partir de hoy, María Fernanda está suspendida indefinidamente del colegio, y Theodore será transferido. Este asunto no quedará aquí. Volvió a mirar a su hija. Isabela, ¿nos vamos? ¿A casa? Pregunté con voz ahogada. Él asintió. A tu casa, donde nunca más tendrás que soportar injusticias. El auto negro, con el escudo familiar de los Ortega, se detuvo frente a la entrada principal del colegio. Las puertas se abrieron y bajé con calma, vestida con el uniforme reglamentario, pero completamente renovado. Mi falda tenía un corte más elegante. La chaqueta estaba ajustada perfectamente a mi silueta. Mi cabello suelto caía en ondas suaves sobre los hombros. Pero lo que realmente llamó la atención fue mi mirada. Ya no era la chica temerosa que entró por primera vez. Ahora era Isabela Ortega, la hija reconocida del patriarca más poderoso, del grupo empresarial más influyente del país. Los estudiantes se apartaban instintivamente a mi paso. Algunos fingían no mirarme. Otros simplemente bajaban la cabeza. ¿Viste eso? No es la chica que Theodore golpeó. Dicen que es la verdadera hija del señor Ortega. ¿No era Verónica la heredera? ¿Qué pasó? Me detuve en medio del pasillo y miré directamente hacia el grupo de alumnos del consejo estudiantil. Todos los que alguna vez se burlaron de mí, que me llamaron perrita. Estaban allí. ¿Nos vas a ignorar ahora que te crees importante? Dijo uno de ellos con sarcasmo. Sonreí y con calma. No me creo nada. Lo soy. Y tú no eres nadie para hablarme así. ¡Qué arrogancia! No, cariño, le respondí mientras me acercaba un paso más. Arrogancia es lo que tú mostraste cuando creíste que podías aplastar a alguien solo porque todos lo hacían. Los demás guardaron silencio. Nadie más se atrevió a replicar. Ese día, el director del colegio me dio oficialmente la bienvenida frente a todos los alumnos. Pidió disculpas por no haber manejado bien la situación del acoso y anunció públicamente que el colegio no toleraría más ningún tipo de violencia o humillación. Verónica, que se escondía entre la multitud bajo la mirada, apretando los dientes con fuerza. Por fin, la balanza se había inclinado a mi favor. La encontré en el jardín trasero del colegio, donde solía venir a llorar fingidamente para ganarse la compasión de todos.
Pero esta vez estaba sola, sentada en una banca de piedra, con los puños apretados y la cara llena de rabia contenida. Me acerqué sin prisa. Pensé que ibas a saludarme, hermana. Verónica levantó la vista. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían de resentimiento. ¿Qué? ¿Quieres? ¿Ya no te basta con humillarme frente a todos? Me crucé de brazos, con calma. ¿Humillarte? No. Solo devolví una parte mínima de todo lo que me hiciste durante estos años. No creas que me he olvidado de cómo me llamabas, de cómo hiciste que todos me trataran como basura. Mientras fingías ser la buena. Ella se levantó de golpe. Yo no te quité nada. No fue culpa mía que me criaran como hija legítima. Y, ¿tampoco fue tu culpa cuando supiste la verdad y decidiste callarlo? Le solté, clavando mi mirada en la suya. Tampoco fue tu culpa cuando hiciste que Teodore me golpeara solo porque te sentías amenazada. Verónica se quedó sin palabras. Tú eras la princesa, continuó, y cuando volví te diste cuenta de que la corona nunca fue tuya. Tú no sabes lo que es vivir con miedo de perderlo todo. Gritó con lágrimas en los ojos, de despertar cada día pensando que un paso en falso lo arruinaría todo. Sí, lo sé, le dije suavemente, porque yo nací sin tener nada. Y aún así, estoy aquí, fuerte, en mi sitio. Verónica bajó la cabeza. Las lágrimas resbalaban por su rostro. Pero ya no le servían de escudo. ¿Vas a quitarme todo?, murmuró. No. Me acerqué un poco más. Voy a devolverte lo que me pertenece. Lo demás, lo perderás tú sola. Si sigues siendo así, luego di media vuelta. Pero antes de irme, me detuve y le dije sin mirar atrás, a veces, perderlo. Todo es la única manera de descubrir quién eres realmente. La rueda de prensa fue organizada con una rapidez sorprendente. Las cámaras apuntaban directamente al podio, donde una pancarta con el logo del Grupo Ortega brillaba bajo los focos. Mi nombre, por primera vez, no era una burla ni una sombra. Era el centro de todo. Cuando subí al escenario, podía sentir cientos de miradas atravesándome, algunas curiosas, otras incrédulas, y muchas. Con morbo, tomé aire y hablé con voz firme. Mi nombre es Isabela Ortega. Soy la hija biológica del señor Alejandro Ortega y la señora Mariana Suárez. Fui arrebatada al nacer y sustituida por otra persona. Hoy, después de muchos años de silencio, he vuelto para reclamar mi lugar. Un murmullo recorrió el salón. Los flashes no paraban. Un periodista se atrevió a preguntar, ¿está diciendo que Verónica Suárez no es la verdadera hija del señor Ortega? No vacilé. Estoy diciendo que fui cambiada al nacer por intereses egoístas. Verónica lo supo, y decidió callar. Durante años hubo conmoción. Pero antes de que alguien más pudiera preguntar, la figura imponente de Alejandro Ortega se colocó a mi lado. Él alzó la mano y habló con un tono que no dejaba lugar a dudas. Isabela es mi hija, y cualquiera que dude de ello puede revisar las pruebas de ADN ya compartidas con la Fiscalía. A partir de hoy, ella será reconocida legal y públicamente como mi heredera. Cualquier intento de difamarla o hacerle daño será considerado un ataque directo contra nuestra familia. El silencio en la sala fue absoluto por primera vez. Sentí lo que era tener a alguien de mi lado. No a medias. No con condiciones. Con todo. Verónica no apareció ese día. Según su madre, estaba emocionalmente inestable. Yo no lo creí ni por un segundo. Después de la rueda de prensa, mientras caminábamos juntos hacia el coche, el señor Ortega, mi padre, me miró de reojo. ¿Lo hiciste bien, hija? No. Supe qué decir. Durante años había soñado con ese momento, y ahora, solo podía sentir con los ojos húmedos. Él me puso una mano en el hombro. Ahora empieza lo difícil, pero esta vez no estarás sola. La mansión Ortega era aún más grande de lo que recordaba en mis sueños vagos. Los pasillos eran fríos, majestuosos y llenos de retratos que ahora, finalmente, tenían sentido, rostros parecidos al mío, miradas que ahora podía llamar familia. Cuando crucé la puerta principal, las empleadas se alinearon en silencio. Algunas me saludaron con respeto, otras con tensión en la mirada. Y ahí estaba ella, Verónica, de pie en lo alto de la escalera como si aún fuera la reina del lugar, vestida impecablemente. Labios apretados y esa sonrisa que nunca llegaba. A los ojos, vaya, mira quién ha vuelto, dijo con voz calmada. La hija perdida, la heredera legítima. ¡Qué conmovedor! Hola. Verónica, respondí con la misma frialdad. Lamento ocupar tu habitación, pero ya sabes, el lugar me pertenece por derecho. Sus ojos chispearon con rabia. Este lugar me pertenece a mí. Fui criada aquí, fui amada aquí. Tú solo apareciste ahora como una intrusa con apellido prestado. ¿Apellido prestado? Reí sin humor. Yo nací con este apellido. Tú lo robaste. Durante más de 20 años viví, sin saber quién era. Tú lo sabías, y aún así preferiste el silencio. Verónica bajó un peldaño.
¿Y tú crees que, con entrar a esta casa y soltar un par de verdades ya ganaste? ¿Que la sangre te da todo? Estás equivocada. Isabela. Aquí no se sobrevive con la verdad, sino con poder. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Pero yo no retrocedí. Entonces prepárate, hermana, le dije, porque yo vengo por todo, por mi lugar, por mi nombre, y sí también por la justicia. Ella no respondió. Solo se giró y subió por las escaleras sin mirar atrás. Y así empezó la verdadera guerra. La noche cayó silenciosa sobre la mansión. Ortega, desde mi habitación podía escuchar el eco distante de los pasos de los empleados, el tintinear ocasional de una copa y el susurro de los secretos que aún vivían entre estas paredes. Me senté en la cama con una carpeta en las manos. Era el archivo que el abogado de la familia me había entregado en privado. Papeles amarillentos, registros médicos, informes de ADN y una carta escrita a mano, sin remitente. Si estás leyendo esto, significa que la verdad finalmente ha encontrado su camino. La carta continuaba con una caligrafía firme: tú eras la legítima. Lo supe desde el principio, pero había demasiados intereses. Demasiado miedo. La señora Dolores, madre de Verónica, lo planeó todo. Ella sabía que su hija no tendría derechos si tú aparecías. Así que manipuló a una enfermera del hospital, y así cambiaron tu cuna por la de su hija. Mis manos temblaban. Tu madre biológica lloró durante semanas. Nadie le creyó. Decían que estaba loca. Que era el estrés del parto. Fue enviada al extranjero a descansar, pero en realidad la silenciaron. Un nudo me cerró la garganta. Dolores, la abuela de Verónica, la matriarca silenciosa que aún vivía en la finca del sur. Ella había urdido todo, y ahora, muchos años después, la verdad salía a la luz. Me levanté. Salí al pasillo. Necesitaba aire y respuestas. Pero al abrir la puerta, ahí estaba ella. Verónica, de pie, esperándome, con un sobre en la mano. ¿Buscabas esto?, preguntó. Extendiéndome el sobre, sabía que tarde o temprano lo encontrarías. Pero, no creas que, con saber la verdad vas a ganar. No quiero ganar, le respondí, quiero justicia. La justicia es una ilusión, susurró con una sonrisa amarga. Y tú, Isabela, aún no sabes hasta dónde estoy dispuesta a llegar para proteger lo que es mío. Nos miramos por un largo instante, y en ese silencio entendí algo: esta guerra no era solo por un apellido. Era por la memoria, por la identidad, por todo lo que me habían robado. Y yo no pensaba rendirme. La mañana siguiente, me vestí con lo más sencillo que tenía. No quería que pensaran que iba a impresionar. Iba a enfrentar. Tomé un taxi hacia la finca del sur. El camino era largo, bordeado por viñedos viejos y árboles que parecían haber escuchado más confesiones que cualquier iglesia. Finalmente, la vi. La Casa Blanca, rodeada de glicinas marchitas. Y en el porche, sentada en su silla de mimbre, estaba ella, Dolores Salvatierra. La mujer que lo había controlado todo desde las sombras. Así que viniste, él dijo sin mirarme, bebiendo té como si hablara del clima. Lo supe, desde que tuviste el valor de hablarle a tu padre con esos ojos llenos de fuego. Tienes sangre, Ortega, eso no se puede esconder. Tengo algo más que eso, le respondí. Bajando los escalones, tengo la verdad, se rió con suavidad, como quien escucha una travesura de un niño ingenuo. ¿Y qué vas a hacer con esa verdad, niña? ¿Gritarla en medio de la ciudad? ¿Crees que alguien te va a creer sin mi permiso? No necesito su permiso, dije, avanzando hasta quedar frente a ella. Necesito que se haga justicia, que admita lo que hizo, que deje de manipular a Verónica, de controlar esta familia como si fuera suya. Su mirada se endureció. ¿Justicia?, repitió con burla. La justicia no alimenta herencias. No protege apellidos. Tú no entiendes cómo funciona el poder, Isabela. Siempre se trata de control, y yo no voy a dejar que una mocosa resentida lo destruya todo. Entonces tendrá que detenerme, susurré, porque no voy a parar. Porque cada mentira que usted sembró, yo la voy a arrancar. Una por una. Dolores dejó la taza en la mesa con un golpe seco. Te subestimé. Y eso fue un error. Me giré para irme, pero su voz me detuvo. ¿Sabes? Tu madre biológica no murió por accidente. Ella también pensó que podía desafiarme. Y mira cómo terminó. Sentí que el mundo se detenía. Mi respiración se volvió pesada. Quise girarme y gritarle. Pero no lo hice, porque si algo había aprendido es que los monstruos se destruyen con paciencia, con estrategia, con pruebas. Salí de esa casa con un nuevo objetivo: demostrar que Dolores no solo había robado mi vida, sino que había destruido otras por el camino. Durante semanas, me mantuve en silencio. No hubo más confrontaciones, ni gritos, ni lágrimas. Solo estrategia. Contacté a Gabriel Salvatierra, primo de Verónica, abogado penalista. El único miembro de la familia que había roto lazos con Dolores años atrás.
Nunca creí que tendría una razón para volver, me dijo cuando nos reunimos en un café discreto del centro. Pero tú eres esa razón. Le mostré los documentos que tenía, la carta anónima, las pruebas de ADN, los registros del hospital con firmas alteradas. Los testimonios de la enfermera retirada Gabriel los revisó con atención, sin decir palabra. Luego, levantó la vista. Con esto, y un poco más la podemos hundir. ¿Y Verónica? Pregunté. Ella también sabía. Verónica es una marioneta más. El verdadero poder siempre ha estado en manos de Dolores. Pero sí, cae la reina. Las demás fichas también caerán. Comenzamos a trabajar en silencio, recopilando pruebas, revisando archivos notariales, incluso accediendo a grabaciones de cámaras antiguas de la mansión. Gabriel tenía contactos en el sistema judicial. Yo tenía la motivación. Entre los dos tejimos la red que atraparía a Dolores en su propia telaraña. Mientras tanto, en casa, fingía cordialidad con Verónica. Me saludaba con sonrisas forzadas en el desayuno, mientras su madre, doña Dolores, aún no sabía lo que se avecinaba. Una tarde, mientras caminábamos por el jardín, Verónica se giró hacia mí. No entiendo cómo puedes fingir tan bien. ¿Ves porque durante 20 años aprendí a sobrevivir sin saber quién era? Le respondí. Tú, en cambio, siempre viviste una mentira, ¿y tú crees que vas a arrebatarme todo con un par de papeles y discursos de víctima? Espetó. Yo crecí con este apellido. Yo soy la que todo el mundo conoce. Pero no eres la que él. Apellido eligió, le susurré, y muy pronto. Todo el mundo lo sabrá. Sus ojos se llenaron de pánico por primera vez. La cuenta regresiva había comenzado. La invitación llegó en un sobre de terciopelo rojo, con letras doradas y el sello de los Ortega estampado en cera, cena anual de la Fundación Familia Ortega, solo para miembros y aliados cercanos. Era la noche perfecta. La finca central de la familia brillaba con luces cálidas, candelabros, vino caro, vestidos de diseñador, sonrisas falsas. Toda la élite de la ciudad estaba allí. Y, por supuesto, Dolores y Verónica, radiantes como si ya hubiesen ganado. Gabriel llegó puntual, con su traje oscuro y una carpeta delgada bajo el brazo. ¿Estás lista?, preguntó, más que nunca. Cuando el reloj marcó las 9, el maestro de ceremonias golpeó su copa. Dolores se levantó, imponente, y se dirigió al micrófono. Gracias por venir, dijo. Esta noche celebramos no solo el legado de nuestra familia, sino también el futuro. Mi nieta Verónica ha demostrado ser digna heredera de este nombre. Un aplauso tibio se alzó. Fue entonces cuando avancé. Disculpen, dije con voz firme, antes de seguir, brindando por un legado basado en mentiras. Creo que es momento de contarles la historia completa. Un murmullo recorrió la sala. Gabriel se colocó a mi lado y proyectó en pantalla los documentos, la prueba de ADN, el registro de nacimiento modificado, la carta de confesión. Yo soy Isabela Ortega Nanuncié, hija biológica de Federico Ortega y la única heredera legítima. Hace 20 años, fui cambiada al nacer por órdenes de esta mujer, señalé a Dolores, quien manipuló a una enfermera para sustituirme por su nieta. El silencio fue total. Dolores palideció. Verónica se quedó petrificada. Durante años he vivido fuera de este mundo, sin saber mi verdadero origen, continué, pero ahora la verdad ha salido a la luz. Y no estoy aquí por venganza. Estoy aquí por justicia. Gabriel entregó los documentos a un notario presente. Las pruebas han sido validadas. Esta información ya ha sido presentada ante un juez, añadió él. Se abrirá una investigación penal contra la señora Dolores. Salvatierra, el caos estalló. Unos defendían a Dolores, otros la acusaban. Verónica rompió en llanto. Yo, en cambio, mantuve la calma. Había esperado toda mi vida por este momento. Y finalmente, la verdad tenía nombre y rostro. El mío. El juicio comenzó 2 semanas después. Los medios lo llamaron el caso del siglo, la heredera robada, el intercambio al nacer. La caída de una de las matriarcas más influyentes de la alta sociedad, Dolores, fue acusada formalmente de suplantación de identidad, falsificación de documentos oficiales y conspiración para alterar registros civiles. Los abogados intentaron retrasar el proceso, pero las pruebas eran irrefutables. Verónica, enfrentada a la verdad, confesó ante el juez que siempre sospechó, pero nunca se atrevió a cuestionar a su abuela. Fue condenada a trabajos comunitarios y retirada oficialmente de cualquier posición dentro de las empresas de la familia Ortega. El apellido, que había llevado con orgullo, ya no le pertenecía. Yo, en cambio, fui reconocida legalmente como hija de Federico Ortega. Recuperé mi lugar en la familia. Pero más importante aún, recuperé mi voz. No heredé solo riquezas. Heredé una historia rota y decidí escribir un nuevo capítulo. Renové los estatutos de la Fundación Ortega. Incorporé becas para jóvenes sin recursos, apoyo psicológico a víctimas de violencia familiar y asesoría legal gratuita para niños en riesgo.
porque yo supe lo que era no tener a nadie. Y ahora que tenía el poder, no iba a permitir que otros vivieran lo mismo. Un año después, en el aniversario del juicio, regresé sola a la finca del sur, la misma, donde Dolores me amenazó aquella mañana. La casa estaba vacía, las glicinas secas, las ventanas cerradas. Me senté en el porche y cerré los ojos. Respiré hondo. Ya no sentía odio, ni siquiera rencor, solo paz porque la justicia, aunque tarde, había llegado.